Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Salud TV. Lunes 28 de diciembre del 2020, último lunes del año. Muchos saludos a la gente que está trabajando, qué bueno que nos acompaña. Y a esa gente que está de vacaciones, pues espero que lo disfruten, que lo descansen y que obviamente aprendan con nosotros. Hablando de vacaciones, un saludo muy especial a la doctora Vides, que está con vacaciones bien merecidas. Mi nombre es Iván Quijada, yo los estaré acompañando algunos días mientras ella se toma esas tan merecidas vacaciones. Pues el tema de ahora es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. El tema de ahora es ácido úrico y vamos a la cápsula del día. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Estas se producen por sí solas y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Entre algunos de los comestibles con un alto contenido de purina tenemos el hígado, las anchoas, las sardinas, los frijoles y la cerveza. La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. Desde ahí sale a través de la orina. Si su cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina en cantidades suficientes, puede provocar cristales que se forman en las articulaciones. Esto se conoce como gota. La gota es una forma de artritis que causa inflamación dolorosa en y alrededor de las articulaciones. También puede causar otros problemas como cálculos renales e insuficiencia renal. Los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia. Si usted desea conocer más acerca del control de ácido úrico, siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros especialistas profundizarán en este importante tema. Acompáñenos. Bueno, un tema muy interesante y me encuentro con una especialista, la doctora María Fernanda Cruz. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un tema creo que común, se escucha normalmente en las pláticas populares, pero de repente poco conocido la causa, los síntomas, el tratamiento, cómo manejarlo. Doctora, ¿qué es el ácido úrico? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, como tú ya lo mencionabas anteriormente, el ácido úrico o el problema ya cuando se da la enfermedad, la hiperuricemia, es un problema muy frecuente. Radica el problema en que no sabemos para qué sirve o cómo se produce. El ácido úrico se produce como una descomposición de las purinas. Estas normalmente nosotros las obtenemos a través de los alimentos, que ya más adelante vamos a hacer hincapié en cuáles son las fuentes ricas de ácido úrico. A la vez, también nosotros las producimos de forma endógena, a través del hígado, los riñones, el intestino. Entonces, es importante conocer las fuentes. Nosotros también producimos y están los alimentos. Doctora, ¿ácido úrico es lo mismo que hiperuricemia o es diferente el término? Por ahí creo que me confundí un poco. ¿Es lo mismo? Bueno, el ácido úrico es el producto que se da. Ya el hiperuricemia es cuando los niveles están altos y es cuando se puede producir la enfermedad. Algunos pacientes pueden tener hiperuricemia y estar asintomáticos. Ya cuando se produce la enfermedad es que empiezan los dolores articulares, cuando ya conocemos alguna enfermedad que han oído quizá, la gota, o problemas renales, porque estos producen cristales que pueden formar cálculos al nivel renal. Doctora, insistía al inicio que era como bien popular decir, bueno, tengo ácido úrico. ¿Usted cómo lo comienza a detectar, cómo comienza a diagnosticar que probablemente eso tiene? ¿Por qué? Porque lo primero que hace es dolerme articulaciones, ¿o cuáles son los síntomas que eso tiene? Realmente el ácido úrico puede tomarse en algún momento como rutinario el examen. Sin embargo, actualmente hay muchos estudios y por eso se le ha dado más importancia al ácido úrico,
porque se asocia a enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que respaldan que muchos pacientes con hiperuricemia pueden presentar hipertensión arterial en mujeres embarazadas preeclampsia y se asocia mucho a la formación de placas ateromatosas, que es un factor de riesgo para los pacientes dislipidémicos, hipertensos y para enfermedades cardiovasculares, desarrollar infartos o accidentes cerebrovasculares. Ahora, doctora, un examen de rutina, mejor dicho. Quiere decir de que todos tenemos ácido úrico, pero hay niveles normales, niveles más altos, niveles de alerta. ¿Cómo se clasifica todo esto? Sí, lo que tú mencionas es muy importante. Realmente todos tenemos ácido úrico y es normal. De hecho, tiene funciones, es un importante antioxidante. Sin embargo, como todo en la vida, todo tiene que tener un límite, ¿verdad? Entonces, ya cuando nos pasamos en los niveles es cuando ya llamamos la hiperuricemia. Y es cuando nos puede dar problemas cuando el ácido úrico generalmente en las regiones distales del cuerpo o periféricas, ya sean las articulaciones de los piecitos o inclusive en las manos, lo más común es en rodillas y en pies, se forman cristales y estos cristales posteriormente dan problemas articulares como un tipo artritis, que ya más adelante también nos ayudarán en cuanto a esto. Ya después esto se caracteriza porque empiezan a doler mucho las articulaciones, hay edema o hinchazón, enrojecimiento, entonces son características que nos pueden ir dando indicaciones de que sí, hay que medir el ácido úrico. También en los pacientes con insuficiencia renal crónica como antecedente es importante medirlo. Ya te mencioné ciertos grupos, los hipertensos, que sí es importante detectarlo. Las pacientes que están embarazadas, se ha detectado que en las pacientes en el primer trimestre de embarazo es importante medir los niveles de ácido úrico porque esto se puede asociar ya en el tercer trimestre o después de las 20 semanas con un riesgo de preeclampsia. Ok, doctora, quizás como para que nos vaya quedando mucho más definido, y regreso al inicio de lo que yo conversaba presentando el tema. Ácido úrico, hiperuricemia, ¿es lo mismo que la gota o esto produce la gota o la gota no es un término que uno dice, bueno, tengo gota y es que me duelen las articulaciones? ¿Es lo mismo? ¿Es una palabra inventada por nosotros? ¿Cómo? No, realmente está la enfermedad como tal y sí, se produce, el ácido úrico, tomémoslo en cuenta, es algo normal. Nosotros todos tenemos valores normales y hay rangos. Si nosotros no tomamos un examen de laboratorio, cuando nos den el resultado vamos a ver que si está dentro de los límites o los rangos o intervalos normales. Ya cuando supera los valores que generalmente en hombres, puede variar según el tipo de laboratorio, en hombres puede ser hasta 7 miligramos o generalmente arriba de 6.8, que se considere que hay hiperuricemia. Sin embargo, como les mencionaba al inicio, pueden haber pacientes con hiperuricemia o ácido úrico elevado, pero asintomáticos. Ya después, cuando empiezan los problemas de dolores articulares, que tenemos que detectar o descartar que no vaya a ser asociado a esto, o sea, otro problema artítico aislado de la hiperuricemia. Ok, perfecto. Doctora, como hemos ido viniendo de lo máximo o de lo general a lo específico, quizás para seguir un poco en lo general, esto le da a todas las personas, llamémosle niños, le da a los adultos, le da a hombres, mujeres, o sea, todos tenemos ácido úrico, tengo entendido yo, pero a quienes se eleva más, o sea, insisto, de repente un niño puede tener el ácido úrico elevado. Todos tenemos ácido úrico, como tú lo mencionas. Puede variar según el tipo de paciente. Los pacientes que ya clasificamos como poblaciones en riesgo, 1. 2, el tipo de alimentación que tengamos. Que eso es muy importante. Hay alimentos que son ricos en purinas o en cuerpos nitrogenados que finalmente es lo que se produce es el ácido úrico. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, específicamente la cerveza, las carnes, el hígado, hay personas que les gusta consumirlo, los pescados, todo depende del tipo de alimentación que llevemos. Si consumimos muchos alimentos ricos en este compuesto, obviamente vamos a tener riesgo de tener ácido úrico elevado. Parte del tratamiento que se instaura en este tipo de pacientes, primero son los cambios en el estilo de vida. Empezando por la alimentación, obviamente tenemos que dejar de consumir tan frecuentemente y en casos severos se debe de quitar permanentemente este tipo de alimentos. Y también depende de pacientes que ya, como te mencionaba anteriormente, tengan antecedentes de patologías renales. Recordar que el ácido úrico casi que el 2/3 se elimina a través de la orina. Entonces, si tenemos problemas renales, sí puede haber cierto grado de retención de ácido úrico. Ok, doctora, muy interesante. Bueno, amigos, ahorita vamos a un corte comercial y pues seguimos más con este tan importante tema y con esta ganas de seguir aprendiendo, doctora.
Estás viendo Salud TV. Un tema muy interesante, ácido úrico, realmente, insistí al inicio, muy común, muy tradicional, pero a veces no tenemos o no lo tenemos todo claro, doctora. ¿Cuáles son los síntomas? Creería que son muchos, pero probablemente los más específicos de esta condición, ¿cuáles serían, doctora? Bueno, ya cuando hablamos de que ya se empiezan a presentar sintomatología, depende del sistema que se esté afectando. Generalmente, como ya te explicaba al inicio, puede ser el problema articular a nivel de las articulaciones, por acúmulo o por cristalización del ácido úrico. Entonces, los primeros síntomas son dolor en las articulaciones, el dolor tiende a ser bien persistente en el transcurso del día, el dolor articular, puede haber inflamación también de las mismas, o edema. Puede haber también un color rojizo alrededor de la articulación y muchas veces se puede sentir hasta caliente al tocar el área rojiza de la articulación. Es importante que siempre consultemos al médico oportunamente porque eso también puede ser, las características físicas así al examen físico son muy compatibles con una infección también, ¿verdad? Entonces es importante consultarlo oportunamente. Como te mencionaba al inicio, también puede haber daño renal o exacerbarlo si el paciente ya tiene antecedente de una insuficiencia renal crónica y de repente tenemos niveles muy altos de ácido úrico. Esto se puede agudizar porque de la misma forma en que se forman cristales, estos también se pueden formar a nivel renal y producirnos una litiasis renal. Y los síntomas en ese caso son, bueno, las personas que han tenido cálculos renales, no me dejarán mentir, son muy dolorosos. Pueden orinar sangre los pacientes con mucho dolor de espalda, en algunas ocasiones disuria o dolor para orinar. Ahora, doctora, cuando hablaba del dolor articular, ¿hay alguna articulación especial o esto depende de la persona? Hay gente que dice, no, mi rodilla, mis dedos, ¿hay alguna en especial que ataque más o en general cualquier articulación al azar es la que se va dañando o teniendo el primer síntoma? Como te mencionaba al inicio, la preferencia de las articulaciones son las más distales o las más periféricas. A esto nos referimos a los pies, puede ser las rodillas, inclusive las falanges también pueden dar mucho dolor, pero generalmente es más característico de que sean en miembros inferiores. Ok, bueno, me dicen de que ya tenemos a la doctora vía Zoom, es la doctora Eva Solano de Morales. Doctora, bienvenida. Creo que no sé. Hola, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por responder en esta época tan bonita, ¿verdad? Y en esta época que siempre estamos aprendiendo. Doctora, estamos hablando del ácido úrico. Quisiéramos escuchar su opinión con su especialidad. ¿Qué nos puede decir del ácido úrico? Bueno, la verdad que realmente el exceso del ácido úrico es el causante de un tipo de artritis llamado gota, ¿verdad? Que incluso creo que es muy frecuente y varias personas cuando tienen dolores articulares, lo primero que piensan es que quizás tienen algún problema con el ácido úrico. Entonces sí, realmente el ácido úrico es uno de los causantes de un tipo de artritis que puede ser muy frecuente, aunque es más frecuente en los hombres. Ahora, doctora, yo tenía la curiosidad, ¿esto le puede dar a niños también o solo a gente adulta le puede dar esto? Le podría dar a los niños, pero ahí ya estamos hablando de una mutación genética con lo que tiene que ver las depuraciones de ácido úrico y que hay acumulación de ácido úrico en la sangre. Sí hemos visto, pero es muy poco frecuente, adolescentes que pueden tener problemas de ácido úrico, pero esto ya es debido a un defecto genético. Ok. Doctora, ¿qué tan frecuente ve a la gente con el ácido úrico elevado ya con estas consecuencias de dolor articular, de la gota? ¿Qué tan frecuente lo ve usted en su clínica? ¿Es común? Sí, la verdad que es común, como le decía, sí, pero es más común en hombres. Ahora, doctora, ¿qué será que es más común en hombres? ¿Es que es el hábito que tenemos? ¿Será una condición genética? Y aprovecho otra pregunta, ¿cuál será la principal causa de que se nos eleve el ácido úrico? Bueno, tiene que ver, en las mujeres lo que nos protege son los estrógenos, porque los estrógenos juegan un papel para secretar el ácido úrico por la orina. Pero en el hombre, pues ellos no, ¿verdad? Ellos predominan más
la testosterona. Entonces, en los hombres pues no tienen como ese factor protector que nosotras las mujeres tenemos. Por eso es que es más frecuente en hombres. Sí se puede dar en mujeres, pero lo vemos más que todo en mujeres que ya están en la menopausia o que tienen algún problema a nivel de insuficiencia renal. Luego, tenemos entre los factores más frecuentes, uno puede ser el familiar, que si en la familia hay antecedentes de problemas de depuración de ácido úrico y acumulación de purinas en sangre, eso puede ser un factor de riesgo. Y por eso es que hay pacientes jóvenes que pueden tener problemas de ácido úrico. El otro son problemas renales, ya que debido el ácido úrico se excreta a nivel de los riñones, cuando tenemos pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, el ácido úrico se acumula pues en la sangre y nos puede dar este problema de la gota. Ok, doctora María Fernanda, ¿hay alguna consecuencia con mantener niveles elevados de ácido úrico durante tiempo largo? Porque puede ocurrir que alguien diga, bueno, no importa, me aguanto el dolor, o no siento mayor cosa, o no me puedo tratar porque no tengo tiempo. ¿Puede tener alguna consecuencia en la salud tener el ácido úrico elevado o cada vez más elevado, no cambiar el factor que me lo está iniciando? Sí, como te mencionaba anteriormente, inicialmente los pacientes cuando están asintomáticos no le dan la importancia, solo dicen, como hallazgo incidental tengo el ácido úrico elevado. Sin embargo, ya cuando esta se manifiesta, realmente los dolores artríticos que da son muy dolorosos realmente. Dudo que un paciente no se quiera manejar y quiera cambiar su hábito de vida y obviamente someterse a la medicación adecuada. Los problemas renales que anteriormente te mencionaba, entonces sí, es decir, el paciente al tener la sintomatología debe de tratarse. Bueno, la doctora Eva nos mencionaba varios factores y en su caso, doctora María, nos mencionaba el estilo de vida. ¿Qué pasa con el estilo de vida que me puede producir este ácido úrico elevado? ¿A qué nos referimos? Principalmente en el consumo de alimentos que son ricos en ácido úrico, ¿verdad? Los mariscos, que a todos nos encantan más en esta época de vacaciones cuando vamos al mar. Las carnes rojas, como te mencionaba anteriormente, el consumo de hígado, las bebidas alcohólicas, específicamente la cerveza, algo que produce mucho que sea más común en ciertas circunstancias en hombres, ¿verdad? Por el tipo de alimentos que te estoy mencionando. También es importante que los pacientes no se mantengan sedentarios. Ok. Ahora, doctora Eva, creería yo que llegan a la consulta con un gran dolor de articulaciones y aquí nos decían, bueno, que también se pueda mover. ¿Qué le aconseja usted a su paciente cuando recién llega con estos niveles? ¿Que se mueva, que no se mueva? ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar? ¿Le cambiamos el hábito o se medica de un solo? Cuéntenos un poco sobre cómo se trata este paciente que llega a su consulta. Ok, un paciente que llega con el problema ya de gota, ¿verdad? Porque bueno, tenemos como varios niveles, está la hiperuricemia sintomática y el paciente no llega a consultar, ya llega cuando tiene el ataque agudo de gota, cuando la articulación está roja, caliente, dolorosa. Bueno, primero consultar, ¿verdad? Para ver si realmente es un problema de gota. Cuando ya tenemos al paciente con la sospecha, pues ya dejamos los medicamentos para el dolor, le dejamos medicamentos para disminuir esa inflamación causada por el ácido úrico y empezamos a ver el estilo de vida, como mencionaba la doctora Fernanda, que sí tenemos que hacerle cambios en su consumo de alimentos, sí tienen que hacer ejercicio. Mientras está con el ataque agudo, no, porque no va a poder, le va a doler demasiado. Pero ya después de que este ataque ha pasado, entonces ahí sí ya le podemos recomendar que tenga un estilo de vida más saludable, incluyendo ahí el ejercicio. Ahora, doctora Eva, ¿qué alimentos usted le sugiere evitar o consumir? Porque de repente pueden haber algunos protectores y quizás también aquí voy a opinar un poquito. Pero en su caso, doctora, ¿qué alimentos le sugiere? Y sobre todo porque hay mucha gente que nos está viendo y dice, bueno, yo creo que lo he tenido, me lo han diagnosticado, pero realmente no sé qué quitar, porque por ahí creo que solo la carne roja o solo es esa. Bueno, como decía Fernanda, sí, las carnes rojas, los mariscos, los alimentos que vienen enlatados, ¿verdad? Todo lo que viene en la lata, las bebidas alcohólicas, también los embutidos, ese es otro tipo de alimento que debemos de quitar con los pacientes. También los alimentos que tienen demasiada grasa también. Y entre pues los protectores sí pueden ser el consumo de lácteos, ese no hay ningún problema. No hay problema tampoco con las verduras, con las frutas,
pero sí, más que todo ese tipo de alimentos. Ok. Doctora María Fernanda, me decía, bueno, lo importante es diagnosticarlo y diagnosticarlo a tiempo. Creería que el paciente llega con mucho dolor y bueno, y consultamos. ¿Solo un examen se le deja, doctor, o se le dejan varios exámenes para poderlo diagnosticar? Bueno, al inicio, cuando lo que queremos detectar son los niveles de ácido úrico, sí es un examen a través de sangre, ¿verdad?, el que se realiza. Obviamente, según el tipo de comorbilidades que tenga el paciente, dejamos otras pruebas complementarias como creatinina, el nitrógeno ureico, muchas veces si sospechamos y a lo mejor el paciente no tiene diagnóstico de una insuficiencia renal, podemos dejar de repente también un hemograma que nos puede respaldar si el paciente tiene un tipo de anemia, que sea normocítica, normocrónica, cuando nosotros lo vemos en el examen. Eso se asocia mucho con los pacientes con insuficiencia renal crónica. De repente también podemos dejar complementariamente marcadores de inflamación que simplemente obviamente nos van a salir elevados porque hay una parte del cuerpo que está inflamada. Ok, gracias. Doctora Eva, hablemos del ejercicio. ¿Se lo indica al paciente o lo hacemos descansar un rato? Y en mi práctica profesional me pasa mucho que de repente salen diagnosticados, ¿verdad? Y llegan y dicen, bueno, tengo que hacer la dieta, tengo el ácido úrico elevado, me duelen las articulaciones. Y preguntan, ¿puedo o no puedo hacer ejercicio? Le digo, bueno, pregúntele a su doctora qué le ha indicado. Entonces, en todo caso, ¿cuál sería la respuesta acá, doctora Eva? Pues sí, sí pueden hacer ejercicio, como le decía, mientras está con el ataque no, pero ya después, sí, puede hacer ejercicio, más que todo un ejercicio aeróbico, que nos ayude a, por ejemplo, si el paciente está obeso, eso nos va a ayudar a que baje de peso, fortalecimiento muscular también. Ahora, hay que tener cuidado en parte quizás con el ejercicio si hay alguna articulación que ya se dañó demasiado por el ácido úrico. Por ejemplo, si tenemos mucho tiempo este problema, se pueden formar lo que son los tofos y eso sí nos pueden dañar las articulaciones. Entonces, ya si hay un daño grave en alguna articulación, pues ahí sí vamos a tener que personalizarle el ejercicio al paciente y decirle, bueno, mire, con esta rodilla no va a poder hacer esto, o con este codo no va a poder levantar mucho peso. Pero ahí ya va a depender si hay un daño también muy grave en alguna articulación. Mire qué importante lo que dice doctora Eva, que no se libra a la gente del ejercicio, solo que hay que personalizarlo y adecuarlo a la realidad que tiene. Bueno, como usted lo decía, si le duele la rodilla y es mucha la molestia, vamos a evitar algo que lo vaya a dañar más. Doctora Eva, aprovechando que la tenemos ahí en cámara, ¿se puede subir el ácido úrico en este periodo de fiestas, si lo podemos ver así? O sea, en esta semana yo le llamo atípica de la comida, atípica de trabajo, atípica probablemente en el buen sentido de la parte emocional, porque creo que las mismas fiestas lo transmiten. ¿Se podrá subir el ácido úrico en una semana o tiene que ser trabajo del año? ¿O hay gente que puede salir en enero con esto? Sí se puede subir. Sí, incluso en una noche, si el paciente desordena la dieta, claro que se le puede subir el ácido úrico. Eso ya ha pasado, que hay pacientes, no incluso en esta época, sino que de repente tuvieron alguna reunión familiar o algo y pues dijeron no me va a pasar nada y desordenan la dieta y al día siguiente pues ya tienen algún problema con el ácido úrico. Entonces sí se puede. Esta época más que todo es bien propicia para que se dé eso. Gracias, doctora. De todas maneras, igual quiero escuchar después de la pausa comercial, doctora, su opinión sobre en esta fiesta, si se puede aumentar el ácido úrico. Así que, mis queridos televidentes, vamos a una pausa comercial, pero no antes los invito a que puedan ver el segmento Peace and Yoga con Lianik. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlasca y el día de hoy les enseñaré Ardha Purvottanasana o la postura de la mesa, la cual fortalece todo el cuerpo en general y sirve de postura preparatoria para asanas más avanzadas. Desde Dandasana o postura del bastón, dobla las rodillas y apoya los pies. Con las manos apuntando hacia adelante, presiona las palmas hacia la alfombra y eleva la cadera hasta que los muslos estén paralelos con el suelo y las palmas directamente abajo de los hombros. Mantén las rodillas a 90 grados y los dedos del pie alineados hacia adelante. Puedes usar un bloque de yoga entre los muslos para asegurarte que las piernas están correctamente alineadas. Mira hacia el cielo y relaja la nuca. Sostén la postura de 5 a 8 respiraciones.
Para salir de la pose, baja la cadera cuidadosamente hasta apoyarla de nuevo en la alfombra y regresa a la postura del bastón. Ardha Purvottanasana fortalece los hombros, brazos y muñecas, al mismo tiempo que promueve la salud en los pulmones. Además, fortalece el abdomen y libera el estrés. Estimula el chakra corazón, que está asociado con el amor, la conciencia y la creatividad. Mejora el flujo de energía y el bienestar mental y físico. Al practicar esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianik Porlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Ácido úrico, y lo hablábamos antes de salir a la pausa comercial de que si se podía elevar en estas fiestas, porque de repente uno está como confiado y diciendo, bueno, no, eso no me va a pasar, eso le pasó a mi tío, eso no me pasa a mí, porque yo siempre hago dieta, porque siempre hago ejercicio. Pero nos compartían acá, doctora María Fernanda, ¿qué opinas si en estas fiestas lo podemos elevar y sufrir todas las consecuencias que hemos venido mencionando? Totalmente de acuerdo con la doctora Solano. Una noche basta para elevar el ácido úrico, un tiempo de comida. De repente eso nos puede pasar que el paciente ya se siente bien estable, está con su tratamiento farmacológico, tiene tiempo sin tener una crisis de dolor y de repente dice, ya puedo darme mi pecadito de comida. Al día siguiente se le va a levantar con otra vez dolores articulares y toda la sintomatología. Entonces sí, definitivamente esto lo podemos descompensar con un solo tiempo de comida. Pues no es como que después de un largo periodo de tiempo vamos a empezar con síntomas. Doctor, tan así, con un solo tiempo, es basta. Supongo que tiene que ser grande o depende de la sensibilidad de cada persona. Claro, y depende del tipo de comida, ¿verdad? Pero si de repente estamos comiendo, vamos al mar y pedimos un plato de marisco grande, pescado, y de repente lo acompañamos de bebidas alcohólicas, obviamente estamos tomando diferentes fuentes ricas en ácido úrico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se va a elevar muchísimo más. Doctora Eva, o sea que digamos aquí puede ser una bomba para mi ácido úrico, para la gota, el hecho de repente tener una cena fuertísima de carnes el 31, porque estamos cerca del 31, y de repente soy bien tradicional y me voy el primero al mar, ¿verdad? Aquellos que la queremos pasar muy bien ahí, y tomamos los camarones, más de repente una que otra bebida alcohólica, sería una bomba, creo yo, para el ácido úrico. Claro que sí, definitivamente. Ahora, ¿en cuánto tiempo esta persona vuelve a sentir mejoría? Solo para que tengan claro lo que una noche o lo que un día de repente no tan cuidado me puede afectar. ¿Me curo igual de rápido o siento el alivio igual o me tardo un rato? Bueno, primero que va a depender qué tan alto haya tenido el ácido úrico, la articulación afectada también. Y bueno, un ataque agudo de gota dura entre 10 y 15 días, ¿verdad? Si no se da tratamiento. Con el tratamiento pues ayudamos a aliviar el dolor y los síntomas, pero va a depender, como le digo, primero de qué tanto se tarda en consultar el paciente y qué tan elevado tenga el ácido úrico. No es lo mismo un paciente que tenga 8, tratarlo de regresar a 6 más o menos, a uno que tenga 10. Entonces sí va a depender qué tanto fue que se le elevó. O sea que creo yo, doctora Eva, que lo más importante es que el que tenga ese antecedente, el que estaba padeciendo, que se cuide, pues, porque en una noche, en un día, de repente va a pasar 10 o un poco más de días con esa consecuencia. Ahora, doctora María Fernanda, el paciente diabético y el ácido úrico, ¿cómo lo controlamos? ¿Tiene relación? ¿Cómo se controla este paciente? En realidad, por el hecho de ser diabético, si es un paciente recién diagnosticado, hacerle todos los exámenes rutinarios, ver que no haya daño renal. Recordemos que está la nefropatía diabética o el daño renal producido por la misma diabetes o la misma hiperglicemia, es decir, los niveles altos de glucosa o de azúcar comúnmente denominada.
Entonces sí, ¿verdad? Obviamente si ya tengo una nefropatía diabética y como ya anteriormente habíamos mencionado, el ácido úrico en su mayor parte se elimina a través de la orina. Entonces, cuando ya tenemos un daño renal, sí puede haber cierto grado de retención del mismo, de ácido úrico, y por lo tanto dar la sintomatología. Ahora, doctora, aprovechando eso que mencionamos de la orina, ¿en el examen de orina se puede ver el ácido úrico o ese es el examen? Porque a veces uno de los más comunes que se hace, ¿verdad? Se hace el examen de orina. Sí, realmente para diagnosticarlo y clasificarlo y ver los niveles es el examen en sangre, ¿verdad? Complementariamente, si sospechamos otras patologías o el paciente tiene otros comórbidos o es diabético o hipertenso, siempre es importante tomar un general de orina en pacientes que con daño renal o nefrolitiasis por las mismas cristalizaciones y producción de cálculos por el mismo ácido úrico elevado, puede detectarse sangre en la orina. Ok. Doctora Eva, dentro de mi práctica profesional es importante para mí el estado nutricional de los pacientes. ¿Tiene algo que ver o influye si tenemos desnutrición, sobrepeso, obesidad, llamémosle en el dolor o en la gota, si es que lo he entendido muy bien? ¿O no tiene nada que ver el estado nutricional del paciente cada vez que presenta niveles elevados de ácido úrico? Claro que sí, sí tiene que ver el estado nutricional. Se da más que todo en pacientes con sobrepeso y obesidad. Ellos son los que son más como un factor de riesgo de presentar problemas de gota. ¿Y eso es, doctora, por su probablemente mal hábito alimenticio o la misma condición de tener más peso somete a mayor riesgo o mayor esfuerzo de las articulaciones? ¿O serán ambas cosas? Quizás en ese sentido ambas cosas. Probablemente lo principal es por su estado nutricional. Si tiene obesidad o sobrepeso, pues ya nos imaginamos qué tipo de dieta es la que ha de llevar. Al tener una dieta que quizás tiene muchas grasas, muchos azúcares, entonces eso pues lo condiciona y son factores de riesgo para tener niveles elevados de ácido úrico. Ahora bien, ya teniendo eso, pues tenemos una articulación dañada por ácido úrico y sobre eso le ponemos más peso del que debería de soportar, pues también eso va a empeorar la situación del paciente. Doctora María Fernanda, importante el estado nutricional, como muy bien lo decía la doctora Eva. Sí, claro. Como ella mencionaba anteriormente, no es que la obesidad te va a dar la hiperuricemia como tal. Sin embargo, si yo tengo el ácido úrico elevado, empiezo a tener daño articular y si las articulaciones encima de eso tienen que soportar un peso muy alto, paciente con una obesidad mórbida, por decirte así, obviamente el dolor y las crisis de dolor van a ser mucho más difíciles de solventar. Entonces, sí es algo que se debe tomar en consideración. Importante lo que mencionaba la doctora. Sí es importante el ejercicio, pero obviamente no cuando el paciente está en crisis. Ya una vez el paciente está fuera de la crisis, sí es importante retomar ejercicio tipo aeróbico. Puede iniciar con caminar, ejercicio de bajo impacto para ayudarle a bajar de peso. Ok. Bueno, hablando de nutrición, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero antes los invito a ver la opinión sobre este tema del licenciado Gino García hablando sobre los alimentos y el ácido úrico. Hola amigos de Salud TV, soy Gino García, nutricionista. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo controlar el ácido úrico con nuestro estilo de vida. El ácido úrico es un proceso natural metabólico, el cual se desarrolla en el hígado, en los riñones y en otras partes de nuestro cuerpo. Tenemos que entender que las carnes rojas, los embutidos, el consumo excesivo de alcohol, una vida sedentaria y la disminución de consumo de agua contribuyen a que el ácido úrico aumente en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mejorar nuestro estilo de vida. ¿Cómo? Consumiendo carnes blancas, pollo, gallina, pescado, prefiriendo preparaciones como las sopas, los guisos y evitando el consumo excesivo de nitritos y nitratos con los embutidos. También tenemos que evitar el consumo excesivo de tomate o salsas de tomate, sobre todo las que están elaboradas industrialmente. Aumentar la actividad física y el consumo de agua es necesario para poder controlar el ácido úrico en nuestro cuerpo. Espero que cada uno de estos consejos les sea de ayuda. Ha sido todo. Hasta la próxima, amigos de Salud TV. Soy Gino García, nutricionista.
Estás viendo Salud TV. La gota es un tipo de artritis que ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. Esta puede derivar en enfermedades renales, ya que al tener demasiados altos los niveles en la sangre, al filtrarse a través de los riñones puede causar lesiones y cicatrices. Se piensa que este daño renal termina en insuficiencia renal con el tiempo, especialmente si no se trata la gota. Es de suma importancia no automedicarse, pues algunos de los medicamentos más comunes para aliviar el dolor de la gota también pueden dar lugar a enfermedades renales y desarrollar otros problemas. Por eso lo recomendado es hablar primero con su médico. Ácido úrico, y estamos viendo las complicaciones de tener estos niveles elevados y no darle mayor importancia. Insistíamos que el dolor puede ser muy personal y cada quien tiene le llamamos el umbral del dolor. Doctora Eva decía ahí que puede darnos insuficiencia renal. Ya ahí me preocupé porque una cosa era, bueno, me molestan las articulaciones el tener gota y otra es que ya me puede dar insuficiencia renal. ¿Es esto cierto o qué otras consecuencias puede dar el no tratarme los niveles elevados de ácido úrico? Sí, gracias, Iván. Bueno, son varias las consecuencias. Primero, quizás el daño articular. El ácido úrico pues, puede dañar lo que es el hueso y puede crear erosiones. Eso sí ya es algo irreversible y puede causar mucho dolor. Y aunque en ese momento los niveles de ácido úrico estén controlados, las articulaciones siempre pueden doler debido a de que ya hay un problema a nivel de la articulación, ya está dañada y el hueso ya está erosionado. Segundo, la insuficiencia renal. Los niveles altos de ácido úrico nos pueden llevar a una insuficiencia renal y también los niveles altos de ácido úrico están relacionados con el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces ya no solo son los riñones, sino que también pueden afectar el corazón y pues tener un aumento en el riesgo de sufrir infarto, ya que aumenta ese riesgo. Doctora María Fernanda, y lo decía usted un par de bloques atrás, decía daño cardiovascular, pero quizás ahora, para que lo volvamos a entender, ya lo complicado. Yo hacía el comentario popular y un poco molestón de, bueno, pero si aguanto el dolor y no me trato y no pasa nada. Pero cuando pienso en las consecuencias mucho más complicadas, creería yo que es la palabra, veíamos insuficiencia renal, veíamos erosión del hueso, pero cardiovascular, daño cardiovascular, ¿qué pasa ahí? Sí, como te mencionaba al inicio, como tú me decías ahorita, sí, hay estudios que respaldan que los niveles altos de ácido úrico se asocian mucho con los pacientes que tienen placas ateromatosas. Obviamente la formación de estas placas nos aumenta el riesgo cardiovascular, ya sea de infarto agudo del miocardio o accidentes cerebrovasculares. Los pacientes hipertensos se asocian mucho también con niveles de ácido úrico elevados. Recordemos que si tenemos mucho tiempo de no tener controlada la presión, esto a largo plazo nos puede producir una insuficiencia cardíaca, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces ya vienen complicaciones, como tú ya lo decías bien. Entonces sí es importante, y en este tipo de pacientes en riesgo sí hay que medir de forma rutinaria también el ácido úrico, es decir, no solo enfocarnos con la creatinina, el nitrógeno ureico, siempre es importante medir los niveles de ácido úrico. ¿Creería, doctora, que este debería ser parte del chequeo rutinario o no sé si ya lo es del chequeo rutinario? No sé si ya se esté incluyendo o hay gente que lo está omitiendo. ¿Cómo es eso? Generalmente en los perfiles ejecutivos que tienen los laboratorios sí incluyen los niveles de ácido úrico y nosotros como colegas siempre, si sabemos los factores de riesgo que tiene un paciente, siempre lo debemos de incluir. Como te mencionaba anteriormente, algunos estudios respaldan que inclusive a mujeres embarazadas en el primer trimestre se les deben de medir también los niveles de ácido úrico. Se ha visto que muchas veces cuando hay niveles de ácido úrico elevados en el primer trimestre, las pacientes tienen alto riesgo de desarrollar problemas de preeclampsia. Ok. Ahora, doctora Eva, veíamos e insistíamos mucho en las complicaciones, entonces por donde lo veamos, lo más importante es tratarnos, o sea, hay que tratar esto ya, hay que evitar que el ácido úrico se eleve, hay que tratar de cambiar. Por ahí lo mencionabas igual hace un bloque, pero quisiera repetirlo y quizás todavía ser un poco más específico.
¿cuál es el tratamiento para la gota? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que hacer? ¿Es medicamentos? ¿Es estilo de vida? ¿Es rehabilitación? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en el tratamiento tenemos primero el cambio del estilo de vida, revisar, como decíamos, la dieta. Y sí, hay medicamentos que podemos utilizar para disminuir el ácido úrico. Entre estos tenemos el allopurinol, que creo que es el más común de todos, es el que se utiliza. Es como el caballito ahí que va para disminuir el ácido úrico. Y si tenemos pacientes que son intolerantes o son alérgicos, también tenemos otro que se llama Febuxostat, y ese lo podemos utilizar también para controlar los niveles de ácido úrico. La mayoría de veces el tratamiento es de manera permanente, porque ya ha sucedido que hay pacientes que solo se toman un mes la medicina y dicen, bueno, ya tengo el ácido úrico normal, ya me lo dejo de tomar, me dejo de tomar mi medicamento, y lo tiene normal en ese momento porque se está tomando sus medicamentos. Ya si se lo deja de tomar, otra vez podemos tener niveles altos de ácido úrico y pues otra vez tener la sintomatología de la gota. Entonces sí es bien importante hacer hincapié en esto de que sí el medicamento es casi que de manera permanente. Eso es importante que lo diga, doctora. O sea, que esto se puede decir que este cambio de estilo de vida y esta probable medicación es casi para toda la vida, si lo podemos ver así. Así es. A veces lo que podemos hacer es tratar de ver si disminuimos la dosis o si el paciente se ha mantenido tan bien, pero ya es un paciente más disciplinado, que ya sabe cómo se va a alimentar y todo, podríamos probar solo con la dieta, pero casi siempre el medicamento va a estar ahí, usando de manera permanente. Ok, doctora María Fernanda, me pasa a mí en la práctica profesional casi todos los días esas dietas altas en proteínas en el deporte, aunque el hábito, el estilo de vida se puede decir bueno, se duerme temprano, se alimenta bien, se alimenta sano, pero aunque sea alimentación sana y alta en proteína, ¿me puede aumentar esto? Claro que sí. Entonces, en este tipo de pacientes también hay que hacer mucha educación, es nuestro deber como médicos también, educarlos porque en este tipo de pacientes no es algo saludable. Sí hay que modificarla. Recordemos que el consumo de proteínas en los pacientes atletas es para aumentar masa muscular, y recordemos que también los músculos de forma endógena es fuente para producir ácido úrico. O sea que sí es un factor, o sea, hay que tomarlo en cuenta, creería que esa es la palabra, tomar en cuenta que se puede hacer por ahí. Así es. Ahora, bueno, aprovechando todo esto, y mencionaba yo por ahí, la importancia del cambio de estilo de vida, doctora María Fernanda, aprovechando este casi inicio de nuevo año que tenemos, ¿qué le diría a la gente que está padeciendo mucho esto? Quítese qué, aumente el qué, cambie el qué, con médico internista, ¿qué le pudiera aconsejar a esa persona? Lo primero, bueno, como siempre, no automedicarse. Hay muchos pacientes que ya tienen el diagnóstico, de repente pierden sus controles y empiezan a tomar antiinflamatorios. Recordemos que la mayoría de antiinflamatorios que se toman para el manejo de las crisis del dolor también pueden tener repercusiones, más si tenemos patologías crónicas como insuficiencia renal, pacientes diabéticos. Lo primero es, si vamos a empezar un nuevo año con nuevos propósitos y sabemos que tenemos hiperuricemia o tenemos problemas con el ácido úrico, independientemente de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, si ya sabemos qué alimentos nos perjudican, hay que tratar de eliminarlos. Yo sé que es difícil, más cuando el diagnóstico ya se hace a los 40, 50 años, que a lo mejor tenemos todo un estilo de toda la vida de comer de forma no adecuada. Entonces sí, hay que cambiar la alimentación. Como yo siempre les digo a los pacientes, los medicamentos de por sí solitos no nos van a ayudar. Tiene que ser en equipo todo, es decir, el cambio en el estilo de vida, de salud, hay que perder de peso paulativamente, es decir, no tiene que ser algo súbito, tiene que ser progresivo para que el paciente aprenda a comer, el uso adecuado de los medicamentos y sobre todo no perder los controles con el médico especialista que lo esté manejando. Yo creo que la palabra clave es la motivación, y la motivación hace que el estilo de vida cambie. Bueno, seguimos con este interesante tema. Por el momento vamos a una pausa comercial. Estás viendo Salud TV.
Ácido úrico, hemos ido aprendiendo un poco de lo que es de las consecuencias de no tratarlo, de algunos alimentos que tenemos que evitar, que es importante, indispensable cambiar el estilo de vida, obviamente para mejorar y, ¿por qué no?, aprovechando este impulso de un nuevo año. Doctora Eva, medidas que podemos tomar en casa, no sé si estarán contraindicadas o no, usted me corrige, estas famosas compresas calientes o este hielo ayuda a desinflamar las articulaciones a pesar de que sean del alto nivel de ácido úrico, o esto no nos ayuda en este momento. En el momento en que esté inflamado sí le puede ayudar a aliviar un poquito el dolor, aunque siempre va a necesitar de algún analgésico, porque el dolor que es causado por la gota sí es una inflamación bien severa, y como le digo, sí puede ayudar, sí ayuda, solo que sí siempre tendría que estar acompañando de un antiinflamatorio. Ahora, doctora, yo me quedaba hablando con la doctora María Fernanda sobre los deportistas y me encantaría escuchar también su opinión, porque de repente el deportista asume que el estilo de vida es completamente sano, pero probablemente la dieta también es alta en proteína. Entonces, obviamente creo que también es candidato a que el ácido úrico se me eleve, y creo yo que ve muchos pacientes que le llega siendo deportista con niveles de gota elevados. Realmente no, bien poquito, pero quizás porque ellos, pues es su estilo de vida de hacer ejercicio y todo, queman las grasas, las calorías, todo eso, realmente tienen un estilo de vida. Acuérdese que yo creo que el deportista sí, aunque consume carnes, lo hace de manera, son estos tipos de carnes magras que son bajas en grasa también. Entonces, es bien poco frecuente, tendría que tener algún factor familiar, genético, para que pudiera desarrollar los niveles altos de ácido úrico, ya que si el ejercicio es parte del tratamiento, ¿verdad?, en el paciente con el ácido úrico. Pero si en dado caso se llega a dar, y pues él tiene que su dieta es rica en proteínas, habría que revisar qué tipo de proteínas son las que le están causando el problema. Más que todo lo vemos con las carnes rojas, entonces se les hace modificaciones, que busquen otro tipo de alimentos, por ejemplo el aguacate, que busquen otras alternativas para poder cambiar las proteínas que le pueden hacer daño. A mí me pasaba mucho, doctora, que yo revisaba los expedientes y la entrevista nutricional y de repente la gente no comía mal, o sea, al menos no era tan alta en proteína, pero el factor común era un elevado consumo de alcohol. Si ustedes me preguntaran que cuál creería yo que es lo que más aumenta, yo creería que es el alto consumo de alcohol. Y ojo, porque esto es algo que se aumenta mucho en estos días o en estas fiestas. Sí, claro, el alcohol sí está prohibido totalmente, principalmente la cerveza. Pero sí, todo en la dieta con gota, un paciente le pregunta, mire, ¿y de cuál puedo tomar? Ninguno, definitivamente ninguno. Ok, muchas gracias, doctora Eva. Bueno, hasta que llegamos con usted, de verdad, muy, muy amable por acompañarnos con este tema. Quisiéramos una pequeña despedida, un mensaje. Pues lo que le aconsejamos al paciente es consultar. Tiene que consultar primero con el médico para ver si realmente es un problema de ácido úrico, y si se le diagnostica, pues lo que tenemos que hacer es cambiar el estilo de vida, tomar el medicamento que se le ha indicado y pues tratar de modificar pues eso, ¿verdad?, el estilo de vida, más que todo, y hacer ejercicio. Muchas gracias, doctora. Ahora, doctora María Fernanda, una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado. Bueno, recordemos que el ácido úrico es bueno, no es malo, es algo que nosotros también producimos, pero que debemos de mantener en los rangos normales. Nosotros lo producimos y lo obtenemos también de fuentes exógenas, como lo son los alimentos que hemos hecho hincapié, carnes rojas, mariscos, embutidos, bebidas alcohólicas, a predominio de la cerveza. Es importante que hagamos cambios en el estilo de vida, tratemos de llevar una vida saludable, con ejercicio, consultar oportunamente con el médico y tomar en cuenta el tratamiento farmacológico y no suspenderlo. Es importante para que nos mantengamos saludables y evitemos las crisis repetidas. Muchas gracias, doctora María Fernanda, por tan importante información. Nosotros, como Salud TV, llegamos hasta aquí, por lo menos en este día, pero los invito a que el día de mañana nos acompañe con un tema muy moderno, que es tecnología y fatiga visual. De nuestra parte es todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy feliz lunes.
Si tiene niveles altos de ácido úrico en sangre, su médico podrá recetarle ciertos medicamentos, pero acá le compartimos algunos consejos que puede poner en práctica para mejorar sus niveles. Para bajar el ácido úrico alto debemos mantener siempre una buena hidratación en el cuerpo. Hay que beber entre 2 y 2.5 litros de agua al día para estimular la función renal, ya que las purinas que suben los niveles se eliminan a través de la orina. Dentro de las carnes y pescados que se pueden comer para bajar los niveles está el pollo, el pavo, el conejo y el gallo, es decir, todo lo que sean carnes y pescados blancos con poca grasa.